Chuy, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿A qué iglesia pertenece? ¿Qué tal? A la iglesia cristiana, ¿qué tal? ¿A qué denominación, perdón? Reformado, Reformada. así es. ¿Usted nunca ha estado acá en este canal? Es la primera vez. Es la primera vez. Entonces, ¿usted cree que la iglesia católica es la de los primeros siglos? Pues en parte sí, porque pues el evangelio se extendió principalmente por Roma, gracias al apóstol Pablo a que hizo esos viajes y pues de ahí es donde se secundó todo, que parte de ello pues se fueron modificando ciertas cosas, ¿va? Dentro del cristianismo original que Pablo predicaba, pero pues podemos decir que de alguna manera sí. Eh, Eso es discutible, porque imagínense, si se fueron modificando, entonces, ¿cómo estarán ahora los que, pues, se salieron de la iglesia? Claro, pues la primicia de haberse salido, pues tuvo que ver con la mala dirección que se estaba llevando en el año 500, ¿va? Cuando habla Lutero de cómo las indulgencias, el purgatorio, la iglesia haciéndose rica gracias a la ignorancia del pueblo, que pues las Biblias en aquel entonces estaban en latín, ¿va? Todos sabemos eso, y la sociedad en aquel tiempo, pues de latín no hablaba nada. Pues estábamos en el oscurantismo, o estaban en el oscurantismo en ese momento. Y la iglesia pues aprovechó parte de esa ignorancia para, pues bueno, pues para hacer ciertos cambios doctrinales, tales como pues las indulgencias, que es lo más conocido. Eh, ¿Cuáles, el- cuáles, cuáles Biblias estaban en latín? Si nos pueden instruir. Me imagino que la Vulgata, ¿no? La Vulgata latina. La Biblia, dijo usted, ¿me puede mencionar? Bueno, ¿usted cree que no había, hasta Lutero no habían traducciones? Pues estaban los manuscritos originales que parte de los monjes de las iglesias se dedicaban a transcribir esos pues, rollos, manuscritos, a la lengua original, que imagino pudo haber uno que otro ahí en alemán o no sé, pero principalmente las misas se daban en latín. Básicamente las misas se daban en latín. ¿Sabía usted que había una Biblia para los que no podían leer? En el año 1300, la iglesia la hace. Sí, pues los monjes imagino que hicieron esas traducciones, pero sin embargo, pues no cualquiera tenía ese acceso, o sea, era restringido únicamente a la iglesia, o sea, no es como aquí me puedo llevar una Biblia a mi casa y puedo estudiarla. En ese entonces ¿Usted únicamente se puede... cómo llevaría a su casa una Biblia en aquellos tiempos? No, era imposible porque la única manera en que se expresaba o se daba el sermón era en las iglesias. Fuera de eso no, nadie podía tener una Biblia. Era No, estrictamente no, no, para la iglesia. no, no. Usted ha escuchado leyendas negras. ¿Cuánto, quiénes tenían las Biblias? Pues nada más era accesible a los padres de la iglesia, a los católicos, sacerdotes. No, Realmente hasta que no se no, inventó la imprenta y Lutero no, empezó a sacar copias al por mayor, fue cuando la comunidad, pues la gente tuvo acceso a ese tipo de no, escritura. no. Usted ha escuchado por ahí un par de videos. Sí, porque no Eso había... lo tenían Ajá. los reyes, y los reyes hacían las donaciones a los monasterios porque se necesitaba el cuero de 200 ovejas, pagarle a un escriba, a un copista, y se tardaba 10 meses en hacer una copia. Entonces,
Es como que usted tenga ahora 200 vacas y usted las va a sacrificar para hacer una Biblia. ¿Cree que usted tuviera una Biblia? Y justo es a lo que me refiero en el hecho que la iglesia aprovechó esa falta de conocimiento bíblico, ya sea por el Oigan, rey, ajá, ajá, oigan, y es la cuando gente empezó a lo está surgir todo esto. escuchando. La gente lo está escuchando. No hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere escuchar. Yo le estoy planteando en los primeros siglos la situación que se daba. Yo le estoy planteando. Ahora, en esos tiempos era raro el que podía leer. Era raro. Y quienes enseñaban eran los monjes en los monasterios, en las catedrales. Entonces, hablar sin conocimiento como lo está haciendo usted, es fácil. Hablar como lo está haciendo usted es fácil, pero sin pruebas. Vamos a escuchar a Estrada. Puede poner su Martín, cámara. no, ahorita aquí tengo la luz apagada, No, 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 pero bueno, no. yo la voy a prender. O La pone voy a su prender, la voy a prender. cámara. Correcto, excelente. Ok, mire, antes, ¿Por qué no enciende su tú luz? te acuerdas que... Voy. Mire, antes de Martín Lutero llegar, usted sabe que había muchas indulgencias que hacían los papas, que cobraban por los enfermos y eso. Que si por lo menos una persona tenía un enfermo y le llegaba, papá, mi hija está enferma, dame tanto que yo te lo curo. Se murió una persona, iban para allá, decían, dame tanto que yo lo mando para el cielo. O sea, yo, como que si él fuera Dios, algo así, como que se creían Dios, pues. ¿Usted tiene algún O sea, libro yo lo donde mando. tiene algún libro donde usted pueda mostrar eso? Ojo, no estoy negando que se cobraban en algunas partes indulgencias, pero no, eso Los no era. papas, eh, eh, bueno, los papas. Ahora, te voy a aclarar algo. Siempre ustedes dicen que ustedes llegaron con don Martín Lutero, ¿qué tal? Pero Martín Lutero no hizo iglesia. El único que reclamó lo que dio el joven que está ahí, Churri Belmo. Él lo único que reclamó fue la indulgencia que hicieron los papas. Pero él jamás, es más, él tampoco dejó de ser católico. Él lo que estaba en contra sobre eso. Pero él no hizo iglesia. Martín Lutero no hizo iglesia. Ustedes nacieron con Lutero, no. Cuando llegó Lutero, ante Lutero, la Biblia solamente lo podían leer los sacerdotes, los papas, los cardenales. ¿Por qué? Porque estaba en latín. ¿Quién hizo eso? San Dámaso. ¿Por qué? Porque mandó a todo el mundo a ser católico romano y la convirtieron en latín. Y nadie podía leer, solamente los sacerdotes. Es más, personas como tú y yo no pudieron leer en ese tiempo la Biblia. Usted lee Biblia gracias a Martín Lutero. Si no lo sabías, sépalo, Martín Barriento. Tú sabes que antes de Lutero nadie podía leer la Biblia si no solamente era en latín. Porque cuando llegó Martín Lutero se encargó, se propuso, y de ahí fue que llama la reforma. Porque después de ahí se comenzó a leer en todos los idiomas. Porque eso se encargó Martín Lutero. Y eso está, es más, hasta el propio Papa una vez lo reconoció,
que Martín Lutero no estaba equivocado, pero el Amán nunca dejó de ser católico. Él fue católico todavía. Todavía así era católico. Lo único que recorrió, es más, eso también se lo han demostrado ustedes, y tú sabes, Barriento, porque tú eres un mentiroso, porque yo te he visto en los debates, eres un mentiroso, eres un falso. Escúcheme, Estrada. Salvador te demuestra, mire, Salvador Barragán, mire, Permítame, escuche, sí, permítame. Salvador te ha demostrado con erudito, católico fuerte, romano, Estrada. de lo que yo te estoy hablando. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede decir usted en qué momento yo lo he estado ofendiendo? No. ¿Y por qué viene a ofender? Pero es que yo he visto los debates de usted. Usted miente en los debates. Agarra versículos que no van con el tema y los mete. Como hace Betty. Estrada, tranquilo, escuche. Usted está dando mal ejemplo, porque yo no lo estoy ofendiendo. Si yo a usted lo ofendiera, usted tuviera pues la razón en ofenderme, farsante, mentiroso. Ahora, muéstreme usted lo que usted está diciendo, que no habían traducciones a otra lengua que no fuera el latín. ¿Qué libro me puede mostrar? Salvador le ha mostrado el libro sobre eso. No, ¿cuál libro? Él no ha mostrado nada, señor. Si usted sabe. Erudito católico. Sabe, no, señor. Salvador no tiene libros. Yo le mostré. No tiene. Yo le mostré este libro y usted ha visto ese video donde él se dio un disparo en su propio pie. Ahora, usted me va Salvador, a hablar a mí. Le he demostrado libros católicos, con erudito católico fuerte romano. No, señor, deje hablar. Usted me da lástima porque no tiene conocimiento y no está dispuesto a dialogar. Usted está dispuesto solo a hablar, mi amigo. Yo le voy a mostrar, habían 626 copias de Biblias o partes. 626. Y ya le voy a mostrar el libro y le voy a mostrar 2 libros para que usted lo lea. 2 libros le voy a mostrar. Otra cosa es que usted dice que la iglesia ocultaba la Biblia. Hubo un tiempo en que la iglesia encadenaba una Biblia frente a la parroquia en una plaza, porque eran grandes las grandes Biblias, para que el que pudiera leer llegara y la leyera, porque eran demasiado grandes y eran demasiado caras, porque como yo decía, se necesitaban el cuero de 200 ovejas para hacerlas, pagarle a un copista 10 meses para que se la copiara. Mi hermano José Tejada, si puede darle algunas palabras mientras busco esas citas, mi hermano. Mira, Martín, cuando una persona pierde la cordura, cuando una persona no tiene argumentos y solo repite por repetir y ataca y ofende, ya perdió el respeto, ya perdió la consideración y hay de alguna forma una vergüenza ajena por la forma como una persona se comporta. Sí. Si yo hablo, tú me escuchas, si tú hablas, yo te escucho. Es parte de un diálogo, parte de una conversación. Pero si yo te voy a estar tratando con adjetivos, he perdido de lejos. Entonces, bueno, hay que darle la oportunidad a otras personas que quieran conversar alturadamente, porque defender la fe no es atacar, insultar o tratar con adjetivos, es defenderla pero con mansedumbre, con un diálogo alturado, ¿no? Lamento mucho de que hayan personas así, pero
es característico de ellos, ¿no? Su espíritu emana, digamos, Sí. cosas negativas. Dice claramente la palabra, por su boca sale lo que hay en su corazón. Pues si yo comienzo a ofender a una persona, a insultarla, a burlarme, etcétera, pues obviamente mi corazón está lleno de odio, de rechazo, y obviamente, perdóname, no soy feliz con lo que hago. Quiero yo desparramar o escupir veneno para poder ser feliz y estar tranquilo. Ese es un engaño. Viven en la oscuridad, como bien se dice. Yo te dejo un ratito, Martín. Tengo que hacer una llamada y espero poder encontrarte en un rato más. Sí, mi José, hermano. José, disculpa, no te vayas. Tú dices que yo ofendí a Martín, que lo ataqué. O sea, no entiendo por qué dice que yo ataqué. ¿Por qué? Por decirle la verdad de su pasado, de su... Oh, se fue. No, señor, Sí, usted mire, viene, viene. no puede venir a hablar de esa manera. Si usted está golpeado, porque yo he refutado a esos tipos, esa es cosa suya, pero no puede venir a insultar. Ese es un consejo. Usted lo puede hacer, pues, pero eso habla muy mal de su Bueno, persona. si tú lo agarraste de esa manera, ok, perdón, pero la verdad de los papas se ha dicho, los papas que han pasado en la historia. Usted ha mentido, mi amigo, y ahora le voy a mostrar, lo que yo le decía, y se lo voy a mostrar en 2 libros. Usted dice, y el otro Chuy, dicen que no habían traducciones. Ahora yo se lo voy a mostrar, para que usted aprenda. Y quizás no que usted aprenda, sino que aprendan los demás, porque me imagino que a usted pues no le interesa. No busca la verdad. Vamos a ver, te voy a mostrar de este libro que se llama No todo el que me dice Señor, Señor. Se lo voy a mostrar. Acá dice, los que piensan que antes de Martín Lutero no existían traducciones de la Biblia, dice, están equivocados. Antes que él tradujera la Biblia al alemán, la iglesia tenía 626 ediciones de la Biblia o trozos de ella en 26 diferentes lenguas europeas y en ruso. Por ejemplo, existía la Biblia Exapla del año 240, la de San Jerónimo, la Vulgata del 390. Habían 30 ediciones de la Biblia completa en alemán antes de la versión de Lutero en el 1534, 9 antes de que él naciera. Había 62 ediciones de la Biblia autorizadas por la iglesia en hebreo, 22 en griego, 20 en italiano, 26 en francés, 19 en flamenco, 2 en español, la Biblia alfonsina de Alfonso el Sabio, año 1280, y la Biblia de la Casa de Alba, dice. Entonces, aquí 6 en bohemio y 1 en eslavo, catalán y checo. Entonces, acá dice que habían 626. Aquí está. Y se lo voy a seguir demostrando porque esto no es solo de hablar. Y usted, mi amigo, que está dolido y se traga todas las mentiras de Barragán, aquí está. Libro que se aumentaron después, para disimular después, para tapar. No, usted no está hablando Enseña el nada. año. Usted no está. Enseña el año de la versión. Enseña el año en la página. ¿En qué año se hizo esa Biblia que está ahí? O sea, la versión de ese año. Ya le voy a mostrar en la el libro página. El origen de la Biblia. No. En el mismo. En la página el libro que leíste ahorita. Por ejemplo. No, el mismo. Señor. Pero en el Martín, en el mismo libro que leíste. Muestre usted mostrar en qué año se hizo esa Biblia. ¿En qué año es ese libro? Señor. ¿En qué año lo hicieron? ¿El qué? El mismo libro que estaba leyendo. 26 aquí, tanto aquí, en alemán, en griego tanto, en español 2 veces.
¿En qué año se hizo el libro? Enseña la fecha en que se hizo ese libro. ¿Y quién lo escribió? Ah, Mi te amigo, estoy hablando del mismo libro. no, mi amigo, óigame, tiene que ser serio. Este es otro libro de Justo L. González, que lo escribió hace poco y dice lo mismo. Y dice lo No, estoy mismo. hablando Lo que sí, del mismo. Ya. óigame, Ok, Martín. Martín, señor, perdón. Mira, señor, no voy a perder mi tiempo con alguien, mis hermanos, con alguien de que no le interesa la verdad. No, es que ese libro se escribió hace 50 años. Ah, entonces, no, señor, no, señor. La verdad es que si usted tiene alguna prueba y usted lo va a mostrar, qué bueno. Pero para hablar tonterías, creo de que... Y esto se va para YouTube. Esto se va para YouTube. Ahí lo vamos a mostrar. Ahí vamos a mostrar su cara. Le vamos a poner Estrada, el pastor Estrada. Lo vamos a poner. Y le voy a leer este otro libro de Edilberto López. ¿Quién era Edilberto López? Presbítero de la iglesia yo no soy metodista. pastor. Martín, mire, cada vez es una mentira. Yo no- Vamos a... No, yo no voy a perder mi tiempo, mis hermanos, con este señor. Viene a ofender. Y cuando le muestro con libros, ¿y quién escribió ese libro? ¿Lo va a comprar o qué? Entonces, lo que yo sí tengo son libros de varios temas y más sobre el canon. Chuy, ¿qué puede comentarnos usted sobre? Porque este era el mismo punto que usted decía de que no habían traducciones. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Pues lamentablemente con esas pruebas, igual ya no estoy tan peleado con ustedes. De igual manera seguían, pues aún teniendo esas Biblias, el pueblo, la iglesia seguía engañando a esta. Lamentablemente, ¿ah? O sea, la palabra de Dios se hizo para compartirse y qué bueno que había traducciones. No desconocía totalmente eso, pero al final del día, o sea, la Iglesia Católica ha sido muy dañina en lo largo de la historia, en la manera en cómo ha presentado el Evangelio, y fue hasta Lutero, ¿no? Incluso Juan, no recuerdo su nombre, pero antes de Lutero también ya había peleado contra la iglesia. Igual Lutero no se salió de la iglesia católica, no quería eso. Él amaba a la iglesia católica, pero vio estas inconformidades como la indulgencia, como que no solo era por fe, que la fe nos salva, y escribió sus 5 solas, ¿no? Solo escritura, solo fe, solo gracia. Eso no es bíblico. Eso Ajá. no es bíblico. Y es totalmente bíblico, si leemos No, falso. Efesios Falso. 2, 8 al 9. Deme un texto bíblico, porque usted dice que es completamente bíblico, donde diga que solo la escritura se debe de leer. Deme un texto bíblico donde diga que la Biblia es palabra de Dios. Deme un texto bíblico. Ahorita lo buscamos. De que la Biblia, y sabe que es Biblia, ¿verdad? Mis hermanos, aquí vemos cómo las personas pues están engañadas y quieren perseverar. Dice Juan Fernán que él me lo da y que pida públicamente perdón. Vamos a escuchar las pruebas. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo le doy un versículo bíblico sobre que la Biblia es la única fuente
de autoridad para poder creer en todo lo relacionado a Dios. Y usted pide perdón públicamente. Sí. Por dudar. ¿Qué, Claro ¿qué dice? Claro que sí, me va a Romanos 3:2. No. Santiago, Yo le voy a dar una palabra de Jesucristo mismo a quien usted no le va a poder refutar. Siga. Lea Mateo 5:39. Juan 5:39. Espere. San Juan 5:39. Escudriñan apasionadamente las escrituras creyendo encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, las escrituras también hablan de mí y ustedes no quieren aceptarme para que yo los salve. ¿Hay otra fuente más? ¿O fue inventada por los hombres? Allí, escuche lo que está haciendo. Lo que está haciendo Jesús. Usted quería que un versículo que le hable de que la Biblia es la única fuente de fe. Allí y no Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. No, allí no dijo. ¿Hay algo más? Allí no dijo eso, amigo. Ah, no dijo eso. No. O sea que Jesús es mentiroso. No, el mentiroso es usted. No, Jesús es mentiroso. No, Jesús está diciendo. Pues escuche. Le está diciendo a los fariseos, a la gente, le está diciendo. Óigame. Dice, ustedes escudriñan apasionadamente las escrituras. Porque a vosotros. Creyendo encontrar la vida eterna. Pues bien, las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, también hablan de mí y ustedes no quieren aceptarme a mí para que yo les dé la vida eterna. Entonces lo que está haciendo Jesús a ese pueblo judío lo está reprendiendo porque escudriñan las escrituras, pero no quieren nada con el Salvador Jesucristo. Por eso dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, lo que a usted le falta se fue, lo que a él le falta es comprensión lectora. Ahí, escuche, hay textos en la Biblia que dicen palabra y otros que dicen escritura. Cuando dice de escritura, dice grafeo, grafos. Cuando dice palabras es logión. La Biblia no estaba formado en ese tiempo. Por ejemplo, cuando dice San Apocalipsis 22:18, cuando dice al que le quite o al que le ponga palabras a este libro, que le caigan todas las plagas. ¿De cuál libro? Si no estaba formada la Biblia. De la carta del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. A eso se refiere. Entonces, la Biblia no estaba formada. Romanos capítulo 3, versículo 2, lo vamos a leer. Romanos capítulo 3, versículo 2, dice, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su palabra a los judíos. La Biblia, no. Ahí dice logión, de logos. Eso eran los oráculos. Eran los oráculos. Esto dice oráculo de Yahvé. Esto dice el Señor. Entonces eran palabras, no era libro. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿tiene algún texto donde diga que la Biblia, porque la Biblia no estaba el Antiguo Testamento? Le escucho, Chuy. Ok, ya está el versículo. Démelo. 2 Timoteo 3, 10 al 17. Léalo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Ícono y Listra, y de persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serás perseguido todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesucristo. Ahorita va la parte interesante, que estos malvados embusteros irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Pero tú
permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste, o sea, de Pablo. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Entonces, Pablo escribe a Timoteo un consejo poderosísimo, ¿no? Y le dice, sigue mis pasos, esos pasos que yo dejé plasmados, que nosotros hoy en día los podemos ver en todas las cartas que él escribió, pero se las dice a Timoteo como un discípulo. Él dice, sigue estos pasos, sigue esta enseñanza que yo te he dado, que aún desde pequeño insistes en las escrituras, que tenían el antiguo pacto, ¿verdad? Sabemos que el antiguo pacto ya estaba plasmado en rollos, pero dice, sigue adelante con estas enseñanzas que yo te doy, y esas enseñanzas que Pablo le está dando son las que hoy tenemos nosotros como fuente pues, de la palabra de Dios plasmadas en sus cartas, que nos dicen, sigan adelante porque gracias a esto y a la fe que han tenido en Dios, podrán llegar a toda buena obra, o ser capacitados, ¿ah?, para toda buena obra. Allí no está hablando de Nuevo Testamento. Allí, escuche, San Pablo muere en el 64 o 67, algunos, o 65, entre el 64 y el 67. No estaban escritos los evangelios, no estaba escrito el libro de los Hechos, no estaba escrito el Apocalipsis. Entonces, usted tiene que ubicarse de que efectivamente no se refiere a la Biblia completa, sino que se está refiriendo al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues nosotros sabemos que es la antigua alianza, que era sombra. Entonces, allá no estaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no estaba el mensaje de la iglesia. Por tanto, mi hermanito, yo le podría recomendar que estudie un poco, porque lo que usted ha venido a decir son cosas que alguien, pues, quizás no le va a tolerar y lo pueden maltratar de acuerdo con quien usted llegue a dialogar. Entonces, yo ya mostré y le voy a mostrar en este otro libro, le voy a mostrar que habían muchas traducciones. Acá, por ejemplo, del siglo VII estaban ya traducciones al inglés, el siglo VII. Ahí estaba Beda el Venerable, era católico. Todos los que escribieron antes de la Reforma eran católicos. Algunos luego se salen, pero yo lo que le puedo decir es que le recomiendo comprar este libro, El origen de la Biblia. Se lo recomiendo comprar y estudiar, pues, por lo que usted no tiene pues el conocimiento necesario para sostener o para entender pues cuáles son las mentiras protestantes, y por eso usted se las ha comido completa. Escucha esto: en el siglo VI, misioneros de Roma llevaron el evangelio a Inglaterra. La primera que llevaron con ellos fue la Vulgata latina. Los cristianos que vivían en Inglaterra en aquel tiempo dependían de los monjes para recibir instrucciones de la Biblia. Los monjes leían la Biblia en latina y enseñaban de ella. Les enseñaban en inglés. Porque estamos hablando de Inglaterra, después de unos pocos siglos, dice, cuando se fundaron los monasterios, surgió la necesidad de traducción de la Biblia al inglés. La primera traducción inglesa, por lo que sabemos, la hizo un monje llamado Caedmon en el siglo VIII, quien hizo una versión métrica de partes del Antiguo
y del Nuevo Testamento. De ahí sale pues Beda el Venerable, de allí Alfredo el Grande. Siglo VIII fue Caedmon. En el año 735 fue Beda el Venerable. Alfredo el Grande fue en el año 831 al 849. Entonces, esas son nada más al inglés. Le puedo mostrar algunas al español. Igual, no, yo no hablo por hablar, pues si me van a querer refutar pues en estos temas, es sin documentos. Solo porque usted ha escuchado un librito por ahí, un videíto por ahí, y quiere estar allí pues sosteniendo una mentira. Yo le he mostrado libros, no le he hablado por mi cuenta. Así es que, Chuy, pues yo le invito a estudiar realmente y pues a buscar cuál es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que en verdad pues usted que dice que es reformado, la verdad pues deja mucho que desear sus afirmaciones sin fuentes. Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted escuche esto, lo que diga cualquier protestante, usted busque si es verdad lo que le está diciendo. Y si usted lo confirma, entonces usted dígalo. Mientras usted no lo pueda confirmar, usted caería en ser irresponsable al enseñar algo que usted no lo ha confirmado. Es un consejo. Si quiere, tómelo, y si quiere déjelo. Así que gracias por subir. No, gracias a ustedes. Pues sí. Realmente. Bye. Es complicado, hermanos, tener caridad. Es complicado. Quiero leer algo acá. Dice, en 1534 Lutero publicó su versión de la Biblia al alemán. En esta traducción publicó los 7 libros como una sección aparte en el Antiguo Testamento. Añadió que esos libros no había que considerar igual a las Santas Escrituras, pero que eran útiles y buenos para leerlos. En el caso de la versión más difundida de la Biblia entre los protestantes, la Biblia Reina Valera, es importante notar que fue publicada originalmente con los 7 libros de la Septuaginta. Entonces, aquí podemos ver que no quitó los deuterocanónicos, sino que hasta en 1825, algunos dicen 1827. Este libro es de un teólogo protestante, y pues porque tengo yo muchos libros de estos para debatir estos temas. Entonces, decir sí, que la tenía encadenada, que la tenía oculta, eso es fácil, pero la cosa no es decirlo, sino es demostrarlo. Así que mis hermanos, denle tap, compártanlo, y pues este tipo de contenido, hermanos, es muy importante para botar esta leyenda negra. Estos son los libros que he leído. Cómo se formó la Biblia, de Dilberto López y Justo González. Este es El origen de la Biblia, del doctor Philip Comfort y de Rafael Serrano. Este es otro libro que acabo de leer. Y el otro que no sé dónde lo puse, acá está. Este es No todo el que me dice Señor, Señor, de Daniel Gagnon. Entonces, no le gusta, pues ese es problema de ellos. Acá tengo otro buenísimo, se ve delgado, pero tiene más de 700 páginas,
Introducción a la Biblia, buenísimo. Introducción a la Biblia. Es buenísimo este libro. Es de Manuel de Tuya. Entonces, hermanos, y aquí tengo muchos más. Tengo muchos más. Manuel de Tuya y José Salguero. Entonces, hablar es fácil. No que ustedes, los católicos, le agregaron a la Biblia. Los católicos formamos la Biblia. La Iglesia Católica, ¿verdad? No ha sido el protestantismo. Ahora, pues quien tenga información, pues que la muestre, ¿verdad? Que tenga información, que la muestre, que la Iglesia pues le introdujo 7 libros a la Biblia, como que la original era la que tiene el protestantismo, y que la Iglesia le agrega. Eso es falso. Jesús utilizó los deuterocanónicos. San Pablo utilizó los deuterocanónicos. Entonces, es necesario pues que, y si hay un libro que yo les puedo recomendar, es este. Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Este es de lo mejor. Este es de lo mejor. Tengo otros que también, por ejemplo, con este es el que utilizan mayormente los protestantes, el canon de las escrituras. Con este usted los hace trizas. Es de F.F. Bruce. Con este usted los hace trizas, y tengo varios más. Tengo uno nuevo que acabo de comprar. Tengo este otro, historia de la literatura cristiana antigua. Por aquí tengo uno nuevo que acabo de, no es este, que acabo de comprar. Acá está, todavía no lo he sacado del plástico. La Biblia en la Iglesia Antigua. Entonces, pues, si yo hablo, lo hablo con fuentes. Si yo hablo, lo hablo con fuentes. No hablo solo opinión personal. Ustedes han visto, pues, los que me siguen, que si alguien sube, por ejemplo, el que atacaba al cristianismo, que decía que ningún egiptólogo pues ha hallado pruebas de que los israelitas estuvieron en Egipto. Yo pues le mostré pues que habían arqueología, pues hay en algunos museos algunas muestras de que sí, ¿verdad? De que sí, pues sí estuvieron pues allí en Egipto. José Ali, buenas noches. Hola, buenas noches, hermano. ¿Cómo le va? El Señor lo bendiga. Bendecido, mi hermano. ¿Y usted a qué iglesia pertenece? Pero, ¿qué tendrá que ver? Pero bueno, le vamos a decir igual. Cristo Salvador. Ahora viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo? No, esa es su denominación. No, así se llama la iglesia donde voy. Ah, así se llama la denominación. Ajá. No, así se llama la parroquia. No le puedo decir nada por qué. Pues si yo pregunto a qué iglesia va, eso es porque quiero saber con quién estoy hablando. Si es católico o protestante. Por eso pregunto, ¿verdad? A veces suben, como ayer que subió un deísta, pues entonces... No, tanto no. Mi pregunta es, hermano, porque lo veo que es muy instruido y hay cosas que uno está viendo. Usted dice que el Señor Jesucristo habló en la Biblia sobre los deuterocanónicos, los libros esos. Sí. ¿Y cómo fue? ¿No nos podría explicar para aquellos que sabemos? Porque hemos estado desde chiquitos bautizados, hemos tomado la comunión, la confirmación, nos hemos casado y hemos cumplido con todo, pero
hay cosas que uno ahora viendo estos live y demás quiere aprender un poco más y quisiéramos saber de qué se trata eso. ¿En qué momento lo nombra el Señor Jesucristo a ese tema? No los nombra, sino Y, que hace referencia. y por eso, pero ¿cómo sería? Le voy a dar algunos, le voy a hablar según San Pablo, de la misma manera, pues, si Sí, usted, eso yo lo dijo usted a San Pablo, sí, porque sería, pero San Pablo sería más adelante, pero uno quisiera saber, basado en el Señor Jesucristo, porque a uno le pregunta a la gente, puede charlar y demás, pero no charlar sin fundamento, y que usted estaba mostrando recién la cantidad de libros que tiene para instruirse y demás, y eso es bueno saberlo con un fundamento. Entonces, si usted nos dice y nos enseña, según su instrucción, ¿cómo lo nombra el Señor Jesucristo? No a Pablo, porque Pablo es contemporáneo al Señor Jesucristo. Él se basa en la doctrina que él dejó. no, pero usted no se puede cerrar. Usted no se puede cerrar porque esa es lo que usted demanda en este momento. Pero a usted le van a pedir, no, San Pablo nunca los mencionó, nunca. Entonces, nosotros tenemos, primero, usted tiene que saber que San Pablo no era solo escritura, hablando de San Pablo, que había algo que se llamaba tradición y habían otros libros. Por ejemplo, Menander, Epímanes y Arato eran unos escritores seculares, y San Pablo habla parte de esos libros. Ahora, si usted ve, pues San Pablo citaba incluso algunos pasajes o nombres de libros apócrifos. Por ejemplo, si usted lee segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 3:7, vamos a ver. Dice el 6, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecados, arrastradas por toda clase de deseos. Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. ¿Quiénes fueron los que se opusieron a Moisés? ¿Quiénes fueron? Usted lo sabe. Fueron los brujos de Faraón. Pero si usted se va al texto, creo que Éxodo 7, si mal no recuerdo, allí no tienen nombre. Allí no tienen nombre. Creo que en la ascensión de Isaías, si mal no recuerdo, tengo que buscar el dato, ahí se les da nombre. Entonces, San Pablo está nombrando a esos brujos de Faraón por su nombre, pero en la Biblia no está. Está en apócrifos del Antiguo Testamento. Entonces, San Pablo no era sola escritura. Había algo que también le llamaban ágrafa, que es sin grafo, sin escrito, como Hechos 20:35, que dice Jesús, que dice el escritor, como dijo nuestro Señor Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Pero eso no está en ningún evangelio. Jesús nunca dijo hay más alegría en dar que recibir que quedar escrito en un evangelio. Eso se lo dijo como tradición a ellos. Yo creo eso, y que lo dice San Pablo. Está bien, hermano, pero mi pregunta es, ¿dónde lo menciona? Porque yo lo lleno de preguntas al sacerdote.
Sí, eh, qué bueno. porque me gusta aprender, porque ahora que esto está de moda, que haya muchos apologetas que son seculares, o sea que Sí, muy pocos van y prestan hay- servicio, se instruyen y demás, y abren un canal, y muchos aprendemos de esto. Entonces las preguntas son, a medida que uno va aprendiendo, que va entendiendo, va preguntando más. ¿Dónde es? Porque si viene un protestante y me pregunta, ¿dónde dice que le ha dicho usted, el hermano Barrientos, que nombró los deuterocanónicos el Señor Jesucristo? ¿Y yo qué le contesto? No a Pablo. Entiendo lo que me acaba de decir y le agradezco. Hasta ahí tengo. Pero ¿y dónde lo nombra el Señor Jesucristo? Si usted mismo acaba de decir de que no había Biblia escrita, solamente estaba el Antiguo Testamento escrito, nada más. sí, estamos hablando de que Cristo podía citar Antiguo Testamento. Los deuterocanónicos estaban incluidos en la Septuaginta, que era griega. La iglesia cristiana primitiva siempre usó los deuterocanónicos. No, está Siempre. bien, hermano, pero mi pregunta es otra. Porque usted nombró recién, a eso es lo que le voy. La pregunta mía es esta. Pero es que no me va a dejar hablar entonces. No, pero porque, ¿dónde está lo que dice el Señor Jesucristo? Que usted nos dice, nos enseña acá. Señor, le estoy explicando, Ah, estoy contextualizando. bien, bien. Llegan, llegan pues a la iglesia primitiva y son utilizados. Vamos a ver lo que dijo, vamos a ver lo que dijo Jesús, por ejemplo, en San Mateo capítulo 6, versículo 14. San Mateo capítulo 6, versículo 14, vamos a ver lo que nos dice. Mateo 6, 14. Dijo, porque si ustedes perdonan a otros lo que le hayan hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Eso lo dijo Jesús. Ahora vámonos a lo que dice Eclesiástico o Sirácides 28. Vamos a ver. 28, vamos a ver. Dice 2. Perdona a tu prójimo lo que te haya hecho, y en cuanto lo pidas, tus pecados te serán perdonados. Entonces vemos cómo es prácticamente una citación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo de ese pasaje. Ahora quiero mostrar acá algunos libros donde efectivamente se demuestra con textos bíblicos de que sí, Jesús pues los utilizaba. Permítame. ¿Usted siempre ha sido católico, hermano? Así es. Qué bueno. La verdad es que como cristianos nosotros tenemos que preguntar, y yo le felicito porque a mí siempre me ha gustado preguntar, porque el que no pregunta, mi hermano, Sí. pues queda siempre pues en ignorancia. Vamos a ver, dice, leyendo el libro, permítame, quiero ver qué libro es este. El libro de Edilberto López, no, este es de Bruce F.F. Bruce, está acá, dice, es este libro que es protestante, bueno, por ahí lo tengo, dice, aunque los escritores del Nuevo Testamento utilizaron todos la Septuaginta o en mayor o menor grado, la Septuaginta era la que tenía los deuterocanónicos. Sí. No le explico más porque como que usted está más preciso en el punto, que había el Sí. canon griego y el canon griego que era la Septuaginta, y el canon
hebreo, que era de los judíos de Palestina. Los otros eran de los judíos de Alejandría. Dice, las escrituras a las que hacían referencia abarcaban en sustancia lo mismo que la Biblia hebrea. No podemos decir con absoluta certeza, por ejemplo, si Pablo consideraba a Esther o el Cantar de los Cantares como escritura. Dice, al igual que no podemos decir si los libros aquellos libros pertenecían a la Biblia que Jesús conocía y utilizó. Posiblemente Pablo estuviera aludiendo a Eclesiastés cuando dice que la creación fue sujeta a vanidad, Romanos 8:20. Al utilizar la misma palabra en griego, matatoi, que se utiliza, dice en la Septuaginta, por el estribillo de aquel libro, Vanidad de Vanidades, Eclesiastés 12, 2 al 8. Vamos a leer otro pasaje. Dice, cierto de casi todos los autores del Nuevo Testamento, un ejemplo de ellos es el que relata el nacimiento virginal de Jesús en el Evangelio. Este es otro punto importante, hermano. ¿Cuál? Se lo quiero explicar. Sí. Estaba el canon hebreo, Antiguo Sí. Testamento, y el canon griego, que era la Septuaginta, Antiguo Testamento. La Septuaginta o el canon griego, el Antiguo Testamento griego, era utilizado por los apóstoles, aunque usaban los dos, pero más utilizaban la Septuaginta. San Mateo, si usted conoce, San Mateo era judío. Él escribe en hebreo, las logias de San Mateo estaban en hebreo. Él escribe para judíos. San Mateo escribe para judíos. Siendo él judío, a él le tendría que pues, preferir el canon hebreo. Pero escuche esto. Dice, el relato del nacimiento virginal de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, 23, requirió que el texto fuera usado de la Septuaginta, del texto griego. En la Septuaginta, yo creo que usted ya ha escuchado eso. Sí, pero es que en la Biblia griega no dice virgen, dice joven. Sí. Allí en la Biblia hebrea, efectivamente dice alma, que significa joven. Pero en la Septuaginta, que era el canon griego, allí decía partenos, que es virgen. Una decía joven y la otra decía virgen. Sí. La hebrea decía joven, la griega decía virgen. ¿Cuál hubiera preferido San Mateo siendo el judío? La hebrea. Lógicamente. Pero él no utiliza esa traducción, sino que utiliza el canon de la Septuaginta que usaban los cristianos de habla griega. Entonces, él traduce en San Mateo 1:23 partenos, así como la Septuaginta. La Septuaginta es atacada mucho por el protestantismo, pero San Mateo utiliza de la Septuaginta. Él utiliza lo que dice virgen. Entonces la iglesia lo toma como virgen, el judaísmo como mujer, como doncella, no como joven, perdón. Entonces es importante, le tendría que pasar acá, hermanos, son muchísimas referencias, Le voy a leer acá, donde dice, hay muchísimas referencias, muchos textos bíblicos que menciona Jesús y los escritores del Nuevo Testamento. Dice, quiero leer acá un poco. Dice, así que la regla de oro, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también hagan ustedes con ellos. San Mateo 7:12. Lo encontramos también en el libro de Tobías. Lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a los demás. Tobías 4:15. Pero usted dice que hizo referencia al Señor Jesucristo cuando predicaba de
cuando daba su palabra, usted dice que ya hacía mención a los deuterocanónicos. Mi pregunta era esa. Son El citas. Señor Jesucristo hacía mención. Él estaba predicando la palabra en ese momento. Es lógico que hablaba bien para que todo el mundo estuviese bien, que no matarás, que hay que portarse bien con el hermano, que hay que ayudar al pobre y todo. O sea, estoy parafraseando, por supuesto. Ahora, ¿dónde es que usted me dice que el Señor Jesucristo hace mención a los deuterocanónicos? No de los ejemplos estos que ya sabemos todos, porque lo decían en el Antiguo Testamento, ya lo decía Moisés, que no adoraríamos a los ídolos, y también lo dice en el Nuevo Testamento. Pablo también habla de eso. ¿Me entiende? Yo lo quería, la pregunta era precisamente esa, que fue la que le pregunté al sacerdote, al cura, y entre esas cosas hay otras más, porque a mí me dice me dice José el preguntón, pero porque quiero aprender, porque ya le digo, yo escucho tanto estos canales, a usted principalmente, uno de los que escucho, que si bien está muy tarde para nuestro país, acá está a este horario, me tomo ese tiempo para ir aprendiendo y viendo. Pero la pregunta mía, y disculpe que sea recurrente, hermano Barrientos, es ¿en qué momento hace mención el Señor Jesucristo a los deuterocanónicos? Que usted dijo que él menciona. Si usted no lo acepta, eso a mí no me importa. Pero yo ya le di 2 textos bíblicos que está prácticamente literal. No, pero lo que usted me está explicando es, lo que usted está diciendo es que habla el Señor Jesucristo dando el comportamiento de un buen cristiano. No. Como lo nombraron antiguamente. Es una cita de Tobías. Es una cita de Tobías, la que yo le acabo de dar. Entonces, el hecho de que usted... Pero Tobías ya figuraba en las Escrituras para que el Señor Jesucristo predicara en ese momento en el templo. ¿Cómo que si Tobías ya estaba escrito? Claro que sí. Por eso, el Señor Jesucristo hacía mención a Tobías. Por nombre no, pero sí cita pues ese pasaje. Bueno. No, sí, la verdad no lo digo yo. Yo le acabo de leer 2 libros protestantes. No, pero no quiero eso yo. No, es que no me interesa. Si los protestantes lo aceptan y usted no, ¿dónde lo deja? Entonces yo no puedo hacer más. Mi trabajo es estudiar y dar el conocimiento. Bueno. Si usted lo rechaza, pues ese no es problema mío. Ya. Bueno, ahora le hago otra pregunta, hermano. Porque usted habló acá recién de la virginidad de María, porque Mateo lo hace referencia basándose en el canon hebreo. Es así. Pero que lo rechaza, aún siendo hebreo, y toma el canon griego. Es así. Donde dice virgen. Le escucho. Bueno, no fue así, digo, como dijo usted. Me enseñó así recién. Hablando sobre la palabra. Sí. Ahora, sobre la virginidad de María, las preguntas son, que saltó ahí en una reunión. La Virgen María, que menciona Apocalipsis, ¿es la Virgen María, la mujer, perdón, que nombra Apocalipsis? ¿Es la Virgen María? Yo le quiero decir algo. Usted no es católico. Sí, ¿por qué? No me venga con cuentos. Claro, por eso, ve, cuando uno hace esas preguntas, No, señor. cuando uno hace esas preguntas, No, señor, es lo que pasa. Nos ofendemos todos. No, Nos ofendemos todos. No. Todos por querer aprender, pero no podemos, es como yo le decía al cura, no podemos nosotros agarrar, nosotros y decir... A mí no me van a hacer sí, pasar por tonto, señor, yo fui protestante, no me ¿por qué venga le con digo? cuentos. Pero ¿por qué tenemos ¿por qué tenemos que aceptar la doctrina católica nuestra? ¿Por qué la tenemos que aceptar como viene, como le dije yo? Es el magisterio, señor. Si usted No, pero lo no acepta, puede ser así. No, pero no es así. Pero ¿por qué preguntar? Mire, eso pasaba, como le dije yo a él. no es Eso puede haber católico. pasado en los inicios de No la es iglesia. católico.
porque usted no sabe doctrina de la iglesia. ¿Cómo que no sé? Usted no sabe cómo funciona. No, sí sé, pero por hacer preguntas uno ya tiene que ser sacado de los pelos. No, usted no es católico. Pero ¿por qué no puede ser que uno puede hacer preguntas como católico? Pero ¿por qué no puede hacer preguntas como católico? Porque usted no es católico, señor. Usted no es católico. Le voy a decir ¿pero por qué no? cómo funciona. Los dogmas, ¿cómo funciona? Se dan un concilio en Jerusalén, Hechos 15. Se dirime y luego dice Hechos 16:4. Iban por todos los pueblos diciéndole, estos son los dogmas de los presbíteros con los apóstoles. Cúmplanlos. Obsérvenlos. Esos son los dogmas. Entonces, que usted no le crea la palabra de Dios es otra cosa. El dogma se acepta y ya. La Biblia, en Hechos 16:4, ahí dice... Pero eso sería aceptar algo sin preguntarlo. ¿Cómo puede ser? O sea, a mí me bautizó mi mamá cuando yo no tenía ni idea. Está bien. Eso lo pasamos porque muchos los protestantes dicen, no, tiene que tener conciencia. A mí me bautizaron porque se puede bautizar un niño, un joven y un adulto a cualquier edad. Eso porque no lo dice en ningún momento, lo especifica la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, yo tomé la confirmación, ¿sí? Tomé la comunión y además yo me confieso y todo lo demás. Ahora, cuando hago una pregunta porque hay algo que no me cierra para no estar, para estar preguntando porque hay algo que no me cuadra, enseguida me corren con el tema de que usted tiene que respetar el dogma. Lo dijo la otra hermana, ¿cómo se llama? Que escucho también, Betty Valenzuela. Le dijo a un sacerdote que estaba predicando en ese momento, le dijo, porque el sacerdote le puntuó algo, le dijo algo puntual, no recuerdo ahora cómo, y ella, siendo una laica, le dijo, saltó a la cruz y le dijo, no, acá solamente son todos apologetas, y si usted no acepta todo lo que dice la iglesia cristiana, la iglesia católica, no está de acuerdo con todo eso. Correcto. Llamándole la atención al cura, pero ¿cómo? Correcto. No entiendo cómo es así. Señor, escuche cómo es la cosa. Sí. La iglesia tiene una enseñanza oficial. Sí. Yo ya le leí y le voy a mostrar en la Biblia cómo efectivamente dice los dogmas. Los dogmas no se discuten, los dogmas se tiene que aceptar. Es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 16:4. En griego dice dogma. Estos son los dogmas, cúmplanlos. Eso dice la Biblia, Hechos 16:4. Ahora, si un sacerdote o si un obispo está cuestionando el dogma, entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? No cuestionó el dogma, habló algo así. Habló algo, el cura le hizo una observación, el padre le hizo una observación. Le hizo una observación y Betty Valenzuela saltó a la cruz como si que no podía hacer ese tipo de observaciones. Y le dijo el sacerdote, ¿cómo que no? ¿Cómo? Ella no está acá, yo no puedo confirmar, pues, porque si ella estuviera acá, puede ser que usted diga la verdad, puede ser que no. Entonces, yo no, pues. Bueno. Realmente no sé si fue verdad o no. Fíjese usted en su postura, hermano Barrientos, que cuando le hice una pregunta, ya soy protestante. ¿Me entiende? Usted dice, ¿por qué tenemos que aceptar? Pero le estoy haciendo una pregunta, usted tendría que estar predicando bien como debe ser. O sea, nos tendría que estar enseñando. ¿Por qué no le vamos a preguntar? Si su respuesta, mire usted, así cualquiera es maestro. Así cualquiera es maestro diciéndole, no, mire, acá la iglesia lo dice así, si no le gusta se va. Usted es protestante. No es así, es enseñar. Si uno pregunta, tienen que enseñar. ¿Sabe cuál hay? Una cosa que hay peor que el no enseñar es el enseñar mal. Si usted no enseña, no importa, pero si enseña mal, está mal, ¿me entiende? Si estoy haciendo preguntas como católico de muchos años. Eso me lo tiene que demostrar a mí, que no estoy enseñando bien. Pero le estoy preguntando y me dice, no,
¿cómo es? Es dogma, listo, tiene que aceptar sí o sí. Pero si estoy Claro, haciendo una pregunta, claro, no es así, que... así funciona. Ya le voy a enseñar. Dice, pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados. Y aquí le voy a mostrar Hechos 16:4. Ahora, pues acá está. Pasaban por las ciudades, dice, les daban que guardasen los decretos, los dogmas que habían sido determinados. La iglesia determinaba y se tenía que guardar, punto. ¿Por qué nosotros tenemos que guardar? ¿Por qué nosotros? Porque así funciona. Porque así. Pero dice decreto, no dice dogma. No vio. No lo vio, hermano. Sí, dice decreto. No tengo la Biblia acá porque estoy en otra punta de la casa. ¿Está viendo? Buenas noches. Sí. ¿Cómo dice Listo. abajo en español? Dogma. Dogma. Sí. Ahí está. Esos son los dogmas. Y los daban que lo guardasen. Los que ellos habían decidido. Está bien. La iglesia dice y se acabó. Listo. Así es. Entonces, pues esa es la enseñanza de la iglesia, no es mía. No es que yo, es que así es en la iglesia, hermano. Miguel Arenas, buenas noches. Muy buenas noches, mi hermano. Dios me lo bendiga y me lo acompañe siempre. ¿Cómo vamos? Bendecido, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bendito sea Dios. Gracias, El hermano que estábamos escuchando hablar, José Lee, él dice que sí, puede ser católico, pero entonces está cayendo en herejía porque no cree en un dogma, es caer en herejías. ¿No es cierto? Espere, varón, espere. ¿Cómo que caigo en herejía? ¿Por qué dice tremenda barbaridad? Porque si uno no cree en un dogma, pongamos, yo digo, bueno, yo creo en la Santa Iglesia Católica, pero yo no creo que Jesús esté presente en la Eucaristía. Estoy cayendo en una herejía. Y ya en apostasía. Yo he dicho tremenda barbaridad, yo no dije en ningún momento eso. Yo hice una pregunta. Porque yo no puedo decir, yo soy católico, pero no creo en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. O no creo en la yo no dije eso. Yo estoy cayendo en una herejía. Pero yo dije eso. Usted puede ser católico, sí, pero entonces en el tema de que estoy escuchando, pues sí lo veo como cayendo en herejía. No es que lo esté juzgando. Pero ¿por qué herejía? Dígame qué es una herejía, haber preguntado sobre los deuterocanónicos. Hice una pregunta nada más. ¿El hacer una pregunta es una herejía? No, solo No, que me conteste el varón ese que se metió ahí a meterse. Yo estaba hablando con el hermano Barrientos. No, solo decirle que yo le quise explicar que no es imposición mía, sino que es como la iglesia ha definido y como la iglesia basada en la Biblia, hermano. Usted no ha dicho que no cree en la presencia real, pues el hermano puso un ejemplo, ¿verdad? En ningún momento, pero me trató de hereje. Eso es un insulto por haber hecho una pregunta. Puede caer, no, usted no ha dicho eso. Lo que sí veo yo es que usted, pues como que hay cosas que no le cuadran y pues a su manera quiere decir, no, si yo tengo derecho también, y por qué si los curas lo dicen, por qué yo tengo que observarlo, porque así funciona, mi hermano. No lo digo yo, así funciona en la iglesia. Bueno, listo, hermano. Bendiciones, porque no puedo seguir hablando. Hermano José Luis. Miguel Ángel Arena me trató de hereje por solamente haber hecho una pregunta nada más. Póngale cuidado, hermano. Solamente por eso me insulta y me dice que soy un hereje. No tuvo fundamento de lo que le dije. Sí, el fundamento es eso, que si no lo hice digo una yo, pregunta nada más. Usted no me puede decir hereje a mí. Hereje es un insulto para los católicos.
No, yo estoy diciendo que ustedes Sí, me dijo diciendo que hereje. si uno No, no niega dijo, una, lo dijo, pongamos, dijo hereje. niega, pongamos Dijo lo de la hereje. virginidad de María o Arenas, yo niega, cada vez que pongamos la escucho al hermano presencia real de Barriento, usted se Jesucristo en la mete Eucaristía, y pues está cayendo en herejía. se Eso es lo que mete estoy y diciendo dice nada más. cosas que no debe decir. Él nunca había subido a este canal. Hereje, me dijo hereje. Olvídese, no tiene fundamento para haberme insultado, Arena. No, Vaya y hermano, confiésese, vea, pida perdón. si en algún momento lo ofendí, pues discúlpeme y perdóneme, pero eso no es lo que quise decir. Lo que yo le digo es que si nosotros como cristianos, católicos, negamos, pongamos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, estamos cayendo en herejía. Y si negamos todo lo que enseña la iglesia, estamos quedando en apostasía. ¿No es cierto, hermano Martín? Sí, por Es lo eso. que yo le digo, no es que estoy diciéndole que usted sea Sí, hereje ni nada, no. solo lo que yo quiero decirle, hermano, es que la iglesia tiene la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo y hay cosas que quizás le van a sonar más pesadas. Por ejemplo, hay algo que se le llama la excomunión late sentencia o excomunión ipso facto, que no necesita que el obispo lance el anatema de excomunión. Si nosotros ponemos en duda algún dogma de la iglesia o si se participa en algunas cosas, por ejemplo, pues participar directa o indirectamente en un aborto, ya la persona deja de ser católica, ya pues está excomulgada, excomunión late sentencia por haber participado en un asesinato, que es eso. Entonces, ¿qué le quiero explicar? Que la iglesia es estricta en algunas cosas. Se fue, él hizo una pregunta, yo se la respondí. Veo de que no le gustó. Dice, ay Martín, dice uno que está aquí, y que te agarre Salvador y Eduardo, uno te dan, no volves. No, señores, son charlatanes, para mí son pajaritos. Para mí son pajaritos. Y lo digo porque yo, pues, yo he debatido con ellos, señor. Fui el primero que debatí con Gutiérrez. He debatido 2 veces con él. Antes que debatiera el padre Luis Toro, en el 2018 debatí yo con Gutiérrez. Su primer debate que tuvo él lo tuvo conmigo. Luego debatí con Barragán, he debatido 2 veces también. Usted sueña, señor. Acá han visto cómo he debatido con Barragán y yo le he mostrado libros. Él solo muestra libros de una cortina que tiene. Esos no son libros, eso es un fondo de pantalla. Mi hermano, José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está?